Dios siempre se oye mucho el Salmo 90. Sin embargo, pues Dios puso en mi corazón el que hoy, sabiendo que el año 13 está muriendo, entonces hablamos del Salmo 90. Padre, en el nombre de Jesús, nos preparamos para leer tu palabra y en este momento clamamos que al escucharla, al entenderla, podamos nosotros recibirla y podamos, Señor, comprender la eternidad tuya y, Señor, lo pasajero de nuestra vida. Nos encomendamos, Señor, a tu gracia divina. Habla nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora sí leemos, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Pueden tomar su asiento. Damos gracias a Dios porque estamos llegando a el último domingo de 2013 y definitivamente yo esperaría que todos los presentes estuviéramos el próximo día 31 aquí a las 7 de la noche para despedir este año en oración, en alabanza, en palabra, en gratitud. Pero entendemos que algunos no van a estar. En ese sentido fue que Dios puso en mi corazón compartir sobre este salmo. Porque finalmente cuando nosotros hablamos del tiempo, hablamos de algo que se nos va tan rápido que a veces ni siquiera alcanzamos a entender cómo es posible que se haya ido tan pronto la vida, que se haya ido tan pronto el tiempo, que se nos acabó el día, que se nos acabó la semana, que se nos acabó el año, y algunos pues se nos acaba la vida, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que ser muy conscientes. El hombre normalmente se ha preocupado a través de todas las edades en que el hombre existe sobre la tierra. Siempre ha procurado tratar de medir el tiempo. Nunca lo puede detener, pero sí procura tener una manera de contabilizarlo, una manera de entenderlo, con el propósito, diríamos, de tratar de administrarlo bien.
Yo no sé si usted sepa, pero hay tres formas de medir el tiempo. La más común, la más usual, es la que usamos con nuestro reloj. Ese se llama el tiempo cronológico. Usted y yo usamos el cronos, el tiempo. El padre Cronos es un dios griego que es el padre del tiempo. Entonces, el cronos se cronometra, el cronos se mide, se marca por el calendario, diferentes calendarios, y ahora pues en nuestra actualidad lo medimos por el reloj, que también muchos de nosotros tenemos un cronómetro, ¿verdad? Para medirlo. Ese es el tiempo más usual, el que nosotros utilizamos día tras día, en el que estamos, dijéramos, viviendo, moviéndonos toda nuestra existencia, desde el día que nacimos hasta el día que morimos, pues se marca por el tiempo cronos. Pero hay otra manera de medir el tiempo psicológico. También se le conoce como el tiempo psique. Ese tiempo psique es psicológico. Este opera muchas veces y no lo captamos mucho porque pues no lo hemos identificado mucho. Sin embargo, opera, por ejemplo, cuando la novia está esperando al novio o el novio está esperando a la novia. Aunque trae reloj, fíjese, aunque traemos reloj, si estás esperando a la novia, se te hace una eternidad el tiempo de la espera, ¿no es cierto? Y quisieras, fíjate, qué interesante, que el reloj se moviera más rápido. Y la verdad uno sabe que se está moviendo en su tiempo, segundo tras segundo, va marcando, ¿verdad? Pero en nuestra mente prácticamente no se mueve. Y uno está esperando, y se nos alarga el tiempo y se nos hace pesada la espera. El tiempo se congela, se detiene en nuestra psique. Nosotros lo dimensionamos de otra manera, porque nuestra lucha, nuestra angustia, nuestra necesidad de que aparezca el ser amado y lo veamos, pues ya no vemos, como hasta hay una canción, ¿verdad? Ya no veo a qué horas amanezca, ¿verdad? Y uno se le hace larga la noche cuando vas a ir a un lugar, cuando esperas algo especial. Tiempo psicológico. Existe, es claro, usted y yo lo hemos experimentado muchas veces. Y hay otro tiempo que se llama el tiempo ortos. Todos estos tiempos son nuestros, son dentro de los que nos movemos, en el cronos, del cronómetro, en el psique de nuestra idea personal del tiempo, pero también existe el ortos, tiempo ortos. ¿Cómo es eso? Es cuando usted se duerme, cuando nos dormimos y entonces dices, me voy a echar un coyotito. Y entonces dices, con unos 5 o 10 minutos la voy a hacer, me voy a reponer. Pero te duermes, cierras los ojos y cuando despiertas ya es 2 horas, 3 horas. Pasaron 3 horas. El cronómetro marcó 3 horas. El reloj marcó 3 horas. Pero en tu mente se te hicieron como 5 minutos. Ese es el tiempo ortos. Cuando te acuestas bien cansado y de repente te dicen, ya levántate, ya amaneció. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que ya amaneció? Sí, ya amaneció. Y uno dice, pero ¿cómo si se me hizo la noche cortita? Es otra manera de dimensionar el tiempo. Ok, ¿a Dios le importa el tiempo? Sí, claro, le importa el tiempo. Nada más que la medida de Dios para el tiempo es diferente, porque Dios no vive en el tiempo. Nosotros estamos en el tiempo, Dios vive en la eternidad. Y lo precioso de este Salmo 90 es que nos presenta exactamente un contraste entre la eternidad de Dios y lo pasajero, lo volátil de nuestra vida humana. Por eso, pues dijéramos, pensando en este año que viene,
en este próximo 2014, tenemos que reconocer que casi siempre, cada final de año, suceden cosas importantes. Lo más normal es que se hacen balances. Y yo no sé si usted sepa, pero a lo mejor en su empresa están apuradísimos para cerrar el año. Yo escuchaba a mi cuñado decir: yo me tengo que regresar el 30 más tardar, porque el 31 tengo que ir a cerrar todo su trabajo que él tiene ahí en la Conagua. Entonces va a cerrar el año, es tiempo de balances, las empresas están cerrando el año. Bueno, todos estamos viviendo en balances. Nosotros, los seres humanos, también deberíamos, o normalmente lo hacemos, pero a veces no tan profundo, pero deberíamos de hacer un análisis de todo aquello que hemos hecho, hacer el balance de nuestra vida. Y este salmo precisamente nos guía a eso, a que nosotros aprendamos a administrar adecuadamente ese tiempo de vida que Dios nos ha dado. El problema es que todos contamos cosas, todos contamos épocas, todos contamos fechas, todos contamos nuestro dinero, ¿verdad? A ver cuánto tenemos, cuánto nos dieron, o cuánto nos falta por pagar, o cuánto nos falta por cobrar. Pero el problema es que prácticamente nadie de nosotros nos preocupamos por contar el tiempo. Acuérdese que contar no solamente es sumar. Contar implica la acción de comparar, de analizar cómo se está haciendo la inversión de algo, ¿me entienden? Yo cuento mi dinero, o que voy a pensar no solamente esto tengo, a ver en qué me lo gasto. No, estoy contando cuánto tengo y a ver cuánto tengo, que comparo con lo que tengo que pagar, comparo con lo que a lo mejor me van a pagar, con lo que me deben, hago mis análisis, mi balance, y digo: no, entonces sí me puedo ir a Acapulco una semana de vacaciones, ¿verdad? Y más en este tiempo de frío. Pero realmente, amados hermanos, nosotros tenemos que ver que a Dios le interesa, y por eso está escrito en esta palabra, que nosotros tengamos una verdadera y correcta dimensión del tiempo, que no nos vayamos con la idea psicológica de que no te preocupes, el tiempo pasa y ya lo arregla todo. El tiempo no arregla las cosas. O que digamos: no te preocupes, mira, el tiempo es demasiado rápido ya. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Verdad? Y entonces uno toma actitudes demasiado pasivas. Por eso tenemos que entender que Dios en su palabra nos habla de estas dos cosas. Nos habla de la brevedad de la vida. Dios nos habla de la brevedad de la vida. Aunque pensemos nunca me voy a morir, aunque digamos me siento muy bien, yo no me enfermo de nada, tarde que temprano aparece el famoso es que yo nunca, ¿verdad? No sé si usted ya vive en esa dimensión, pero empezamos: es que yo nunca, a mí nunca me dolían los pies, a mí nunca me dolía la cabeza, es que yo nunca tenía dolor de espalda, es que yo nunca esto, yo nunca aquello. Pero ya empiezan los nuncas. Y uno se da cuenta que la vida pues va pasando, que no somos los mismos. A mí me requete agrada cuando las personas nos saludan a la paz y a mí nos dicen: es que están igualitos. Y yo ya me sonrío, pues, porque lo tomo como una manera de un halago, una manera de agradarnos, de darnos la suave, como dicen ahí en el norte. Pero, amados hermanos, pues yo tengo mis fotografías, ¿me entiende? Yo me voy viendo en el proceso. Digo: y si Dios contabiliza los cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo no me voy a dar cuenta yo que ya me faltan un montón? Le decía yo a alguien: pues yo creo que yo también ya estoy entrando a eso de que yo soy, ya me dicen, la gasolina, ¿verdad? Porque cada día más cara, porque se nos va viendo más grande la cara. Y antes, cuando me retrataba, le hacía yo así. No, ahora trato de hacerle así, ¿no? Para que se vea un poco más de pelo.
No le ha pasado a usted, ¿verdad? Nomás yo, nomás al loco de su pastor, ¿no? Pero la vida es corta, es muy corta. Y tenemos nosotros que entender que nuestra capacidad de análisis que Dios nos ha dado debe ser aplicada para eso. Oiga, no somos como las tortugas, no somos como los elefantes. Oiga, qué bueno, ¿no? Hay tortugas de ¿cuántos años? De 80 años, de 100 años. Los elefantes. Hay árboles, pues desde tiempo de, no sé, desde Cuauhtémoc todavía creo, desde tiempos de don Hernán Cortés, árboles centenarios, monumentos milenarios. Pero al fin de cuentas nuestra vida no va por ese rumbo. Nuestra vida es delicada, nuestra vida es efímera, corre un paso más cada año, y no entendemos a veces por qué. Pues Dios aquí nos dice en su palabra que al final de las cuentas todo tiene que ver por causa de la misma rebelión del ser humano, por causa de su pecado. Dios ha ido reduciendo el tiempo de vida del ser humano. Cuando vamos al Génesis, usted ve las genealogías, que vivió 800 años, que vivió 700 años, 900 años. Ya para tiempos de Noé establece que ahora en ese tiempo vivían 120 años. Y algunos predicadores se aferran a que eso es lo que Dios estableció, 120 años. Y otros dicen, no, son 70 años, máximo 80, ya con mucho trabajo, salvo las excepciones que confirman la regla, naturalmente, ¿verdad? Porque conocemos gente de 100 años. Pero hay que ver, yo conocí a una señora de 100 años allá en mi pueblo, pero ya la traían en una carretilla. Es que antes no había silla de ruedas. La traían en una carretilla, una sillita sentadita, bien tapada, en su carretilla, la llevaban sus familias. Amados, es que nosotros tenemos que comprender definitivamente que Dios nos habla de la brevedad de la vida. ¿Cómo nos lo presenta? Bueno, aquí en el Salmo número 90 nos dice en el versículo número 5 que la vida del hombre es como un torrente, es como un torrente. Los arrebatas como con torrente de aguas. Es lo primero, es un torrente, es un chubasco de agua que viene y se va en un instante, rápido. Luego dice, son como sueño, como cuando dormimos y despertamos y decimos tan rápido. Así somos nuestra vida, como sueño. Y pone otro ejemplo, versículo 5, somos como la hierba del campo, que en la mañana crece, en la mañana florece y crece, pero ya por la tarde es cortada y se seca. Así así es nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué ha sido eso en la vida del ser humano? Bueno, pues porque con tu furor somos consumidos. Porque a Dios no le ha placido alargar el tiempo de nuestra vida, pues a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados. Con tu ira somos turbados. ¿Por qué? Porque Dios hizo una evaluación. Dios ha hecho evaluación de lo que es la vida humana y dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestras equivocaciones a la luz de tu rostro. Y a Dios ya no le convino pues que el hombre tuviera tanta largura de vida. Y dice, todos nuestros días, versículo 9, como dice, todos nuestros días declinan, o sea, se van reduciendo, se van terminando a causa de tu ira. Y entonces nuestra vida se ha ido haciendo volátil, nuestra vida se ha hecho efímera, porque acabamos nuestros años como un pensamiento. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y entonces se marca el límite de edad de acuerdo al Salmo 90. Porque una cosa era los cientos de años de Génesis, luego los 120 años de Noé, y aquí como que nos cambiaron la fecha. Ya nos cambiaron más bien la cantidad, ¿verdad? Y eso pues como que uno no se siente muy bien. Pero aquí dice en el versículo 10,
los días de nuestra edad, o sea, está hablando del promedio, ¿me entiende? Los días de nuestra edad son 70 años. En los más robustos puede ser que lleguen a 80 años, pero ya pasando de eso, el problema ya es grave, porque dice que con todo, aunque tengas 80 años, salvo las excepciones, vuelvo a repetir, pero con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Qué quiere decir? Que a los 80 años, pues ya no nos vamos a echar el maratón, ¿verdad? Que a los 80 años ya va a estar más difícil correr, caminar, subir escaleras. Y aunque tome X-ray, no importa, ¿me entiende? De todos modos, las cosas no son las mismas, no son las mismas. Y yo creo que usted tiene, y yo claro, tenemos que ser bien conscientes de eso. No tenemos la misma capacidad, no tenemos la misma fuerza. Hay quienes, aunque pasen los años, tienen la capacidad de ser lúcidos mentalmente, pero en el cuerpo están inhabilitados. Otras personas es al revés, son fuertes en su cuerpo, pero su capacidad mental se ha mermado. Y tarde que temprano vienen los olvidos, la famosa demencia senil. Y no es que ya esté, dijéramos, ya como para morirse, pero sí ya se le empiezan a olvidar las cosas. Se nos hace la mente de teflón, ya nada se nos pega. Y entonces resulta que uno tiene que reconocer eso. Tienes que entender, de acuerdo a la ciencia, pues se intenta alargar el promedio de vida de las personas. Hace como unos 50 años, 60 años, el promedio de vida del mexicano era de 40 años, ¿sí sabía? Ahora como que ya le hemos ganado más, andamos por los 60 o 70 años de promedio de vida. Algunos dicen que hasta, no sé, que en un momento dado podemos llegar ya más a ser más ancianos y también más sanos por todos los apoyos médicos de vitaminas y cuidados seniles, pero de todos modos el problema es que ahora hay muchas más enfermedades. Y yo no sé, pero ahora está previsto que los mexicanos vamos, como somos los más gorditos del mundo, vamos a tener problemas graves en un futuro. Y las autoridades sanitarias pues la piensan, ¿verdad? Porque si ahorita ya es un problema de salud, por ejemplo la diabetes, dentro de unos 20 años no va a haber ni con qué curarse, ¿me entiende? De tanta demanda, de tantas cosas para la diabetes, por ejemplo. Entonces, amados hermanos, la brevedad de la vida es muy corta. A veces no lo entendemos o no lo queremos entender, pero el hecho de que no lo queramos aceptar no quiere decir que no nos vayamos a envejecer y no quiere decir que no nos vamos a morir. Dios no nos va a guardar para semilla ni tampoco para muestra. Nos vamos a morir. Yo como admiraba a mi papá, porque él siempre decía, si algo hablaban de morirse, él siempre decía, fíjese, era su frase, desde que lo conocí hasta que se murió, porque se murió, de una vez le aviso. Pero él siempre decía, yo de sonso me muero este año, y si quiero ni el otro. Así decía, pero con una seguridad y una fortaleza, que hasta yo decía, no, pues con razón, ya está fuerte y hasta se conserva. Pues yo dije, entonces yo también de sonso me muero este año y si quiero ni el otro, como que valía la pena. Pero ¿qué cree? Se murió. Por mucha, ¿cómo le llamaríamos? Que te programes y que digas, no me muero, no me muero, no me muero, te vas a morir. Se oyó como un chiste, ¿verdad? Perdón. Nos vamos a morir. Tenemos que entenderlo. El único que no muere es Dios.
Y aquí está en el Salmo. Dios es eterno. Salmo 91 nos dice tan precioso: Señor, y eso lo reconoce el salmista, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. O sea, Dios ha permanecido estable, ha estado permanente. Él es el mismo ayer y por la eternidad. Y entonces nos explica a nosotros los humanos que antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, que esta porción siglo y hasta el siglo también se podría traducir desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él está ahí. Y por eso este salmo nos pone realmente en una circunstancia de tener que ser sabios para entender nuestros tiempos. Está bien que hagamos nuestros balances, que hagamos nuestros proyectos, que hagamos nuestros ideales para una nueva etapa de vida, un año nuevo, pero tenemos que hacerlo bien, tenemos que cuidar que sea correcto, que lo hagamos sabiamente. El Salmo 90, versículo 12, nos da el señalamiento fundamental. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, o sea que hay que administrarlos de tal manera que traigamos, que dice, al corazón sabiduría. Enséñanos, y en este caso quiere decir que yo tengo que depender de Dios para entender la brevedad de mi vida y la eternidad de Él. En esa comparación tengo que aceptar que yo me estoy consumiendo dentro del tiempo, que se me están acabando las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, y finalmente se me va a terminar la vida. Entonces yo tengo que decirle: Señor, enséñame, y para aprender nunca es tarde. Puede aprender el joven, puede aprender el que ya es maduro, o puede aprender el de la segunda, tercera y de la cuarta edad también, ¿me entiende? Todos podemos aprender. Enséñanos, lo importante es depender de Dios. Enséñame a contar, a administrar mis días, para que yo traiga a mi corazón sabiduría. Yo traiga al corazón sabiduría. Ya en otras ocasiones les había comentado que si la palabra de Dios dice que la edad de nuestra vida son 70 años, a eso es el promedio al que aspiraríamos. Resulta que si tú multiplicas, fíjate, 365 días, 365 multiplicado por 70, a ver, todos los que traen sus calculadoras ahí en sus celulares, ¿sabes cuántos días dan? Yo cuando hice esa cuenta me quedé asustado. Nos dan como 25,000 y tantos días, ¿verdad? 25,550 días. Fíjate, 25,550 días que Dios nos da para vivir. Más menos, claro, que nos dé más, gloria a Dios. Pero si te tocan menos, yo me quedé sorprendido. La semana pasada, una persona cerca de La Paz y de mí se quedó impactada porque una persona joven de 30 y tantos años, 32, de un día para otro se supo que ya estaba muerto. ¿Cómo es posible? Sí, así es la vida. De un día para otro no sabemos. Sales de tu casa, no sabes si regresas. Te acuestas a dormir y no sabes si vas a despertar. Tan simple como eso. Un resbalón en el baño y adiós. ¿Sí o no?
tan simple que se va la vida. Así es que si tienes 35 años, ya nada más te quedan. Bueno, para que no se sienta triste, ¿verdad? A los que, bueno, pero yo no tengo 35. Pero si tú tienes 35, te quedan 2.500, 2.750, 2.700, 12.775, 12.000. Y uno dice, ¿a poco tan poquitos días? Sí, son poquitos, ¿eh? No sé si han visto en la televisión, están ahora dando un comercial de Año Nuevo y hablan de los minutos, ¿verdad? Que tiene un año. No sé cuántos, pero nos están dando la cifra. Y yo digo, si alguien puede apreciar la importancia del tiempo, deberíamos de ser nosotros. Está bien, me voy a morir, voy a ir al cielo, voy a estar en la eternidad. Pero de aquí a que llego a la eternidad, estoy en el tiempo. Y para poder penetrar la eternidad, yo tengo que terminar mi tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy a terminar? Yo tengo que entender que la brevedad de la vida, pues, sencillamente es algo inevitable. Los antediluvianos, o sea, antes del diluvio, no morían pronto. Sin embargo, ahora se nos ha reducido el tiempo. Y a veces nos concentramos demasiado a las cosas materiales y uno dice, pues teniendo lo suficiente, la hago. Y sabe que ahora bien entendemos lo que el Señor decía, que la felicidad de la vida no consiste en la cantidad de bienes que el hombre posea. A un millonario excéntrico, millonario, le preguntaron ¿qué tanto tiempo de su vida había sido realmente feliz? Pues con tanto dinero. Y ese hombre, sin pensarlo mucho, dijo que en toda su existencia, hablaban de un hombre de más de 60 años, solamente 14 días de su vida son los que él había considerado como que eran realmente plenos de felicidad. 14. Lo cual quiere decir que no es el dinero el que arregla las cosas. Hay pobres, me refiero a gente con limitación económica, que son más felices que las gentes que tienen mucho dinero. Y eso no lo digo para que usted diga qué bendición, soy pobre. No, trabájele para que llegue a tener más, ¿verdad? Sí, digo, porque el pastor dijo que no, Dios nos dice que también trabajemos para mejorar nuestra vida. Pero al fin de cuentas, nosotros tenemos que aprender que somos gente que depende de Dios. Y en esa dependencia de Dios entendemos que a pesar de la brevedad de nuestra vida, la eternidad es importante. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en las manos de Dios y que somos los más capacitados para administrar correctamente nuestra vida, porque tenemos la facultad de pensar y entender que Dios, cuando nos dice algo en su palabra, es para que lo tomemos en cuenta. Y si estamos llegando al final de una etapa más del tiempo cronológico, yo creo que Dios nos da también la capacidad de creer que vamos a ver otro año más. Porque está bien, yo no puedo ser como mi papá de así tan agresivo, que si quiero ni el 14 me muero, ¿verdad? Ahora yo ya sé que le tengo que decir, Señor, por favor, concédeme el 14, ¿verdad? Y luego el 15, el 16 y así hasta que Cristo venga y no me muera. Pero finalmente tenemos que aceptar, amados hermanos, que nuestra vida tiene que tener un propósito, con lo poco o lo mucho que nosotros dispongamos de tiempo. Haz tu cuenta, nada más haz tu cuenta, ¿verdad? Si el Señor te dejara vivir 70 años, exactamente cuántos días te faltan de vivir, si llegarás a los 70. Bueno, si llegáramos, ¿verdad? ¿Cuántos días nos faltan por vivir? Ok, 1000 días, 2000 días, 100 días. Ay, algunos ya pasaron de 70, que quiere decir que ya están
consumiendo oxígeno adicional. Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? Hay que pensarlo de otra manera. Llegar al fin del año no es para decir, bueno, ahora sí las fiestas de fin de año, qué buenos regalos y ya, entramos al 2014. No, espérate, ¿cómo vamos a entrar al 2014? ¿Cómo voy a entender yo, verdad, lo que Dios quiere de mi vida? Yo sé que Él no va a cambiar, que Él es eterno, es refugio en cada generación. Millones de personas que ya fueron arrastradas por el tiempo, fueron sabias y se pusieron en las manos de este Dios eterno y maravilloso. Millones de personas, fíjense, millones de personas no fueron sabias y hicieron su propia vida. Ya se las llevó el tiempo y están ahora en el infierno. Los que se han puesto en las manos del Dios eterno no han quedado defraudadas. Dios no defrauda. Y aunque algunos piensan, es que ya tendré mi tiempo para buscar de Dios, ya tendré mi tiempo para creer en Dios. Hermanos, Dios dice al revés. Dios nos dice en Eclesiastés 12 que la mejor etapa para buscar de Dios es en la edad de la juventud. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y no nomás dice eso, dice antes de que vengan los días malos y vengan los años en que digas ya no tengo paz ni contentamiento. Y si siguen leyendo, dice antes de que las muelas se acaben. Y hay una palabra que me gusta mucho: antes de que el cordón de la vida se rompa. Y entonces la vida siga su curso, pero ya no estaremos ahí. Tenemos que aprender a contar nuestro día. Tenemos que reconocer que el Señor es un Dios bueno, maravilloso, que dentro del tiempo que nos ha dado, nos ha librado de peligros, nos ha librado de accidentes, nos ha librado de enfermedades que han alcanzado a otros. Yo no sé a cuántos usted ha visto morir, y si no los ha visto morir, a cuántos los ha acompañado a que los entierren. ¿No le ha tocado? Creo que a todos. Y en medio de todo eso, que otros ya se fueron, nosotros estamos ahí, ¿verdad? Todavía vivos, con bendición. Y cuando uno está ahí a la orillita del sepulcro, porque a mí me toca más seguido que a lo normal de las gentes, porque soy el pastor y yo tengo que ir a enterrar a todos, ahí nos vemos. No se crean. No falta el que me dice: pastor, se nos adelantó. Y le digo: espéreme, yo no voy formado en la fila. Yo sí les digo: no, pues como que se nos adelantó, si yo no voy ahí, yo me hago un lado. En medio de que no queremos irnos, hermanos, tenemos que entender que Dios en su gracia nos ha resguardado, nos ha cuidado, pero eso no quiere decir que no nos vamos a ir. Sí, nos vamos a ir. Y tenemos que entender que Dios es el mismo en cada momento. Por lo tanto, la mejor decisión de nuestra vida es ponernos al 100% bajo su cuidado, bajo su dirección, bajo su atención, bajo su administración. Porque sabe, cuando nosotros lo hacemos de esa manera, brincamos, fíjese, es un salto de la brevedad de la vida a la eternidad de Dios. Y eso a mí se me hace como increíble, pero Dios así lo hace y Dios lo cumple y Dios nos lo promete, que cuando yo creo en Él he pasado de muerte a vida. Y entonces voy a ser una persona privilegiada, porque con mi vida, dependiendo en su administración en las manos de Dios, resulta que yo tengo largura de años, largura de días y tengo eternidad asegurada. Eso es maravilloso. Y entonces mi vida está plena completamente
administrada, resguardada por el Dios eterno. ¿Y por qué diremos esto? ¿O por qué digo esto? Pues porque aunque seamos cristianos, aunque vengamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, la gran mayoría de nosotros no administramos bien nuestra vida. Ahora están las nuevas enfermedades. Está Facebook-citis, ¿verdad? Por ejemplo, televisionitis. Muchas cosas que hacen que ya no vivamos bien la vida. Muchas cosas que hacen que perdamos el tiempo, pero de una forma, no sé, pues no quería decir la palabra, pero es miserable, ¿verdad? Miserablemente se pierde el tiempo. Y yo también ando en eso, no crea que no, A veces he descubierto que en la mañana oigo un ruidito en mi teléfono y lo veo y luego le entro al Face a ver qué hay de nuevo. Y reacciono, digo, no, ¿qué pasó? Si primero voy a orar y luego ya, ahora he dicho, no voy a leer nada de correos, no nada estos días, a ver en qué queda. El año que entra y los vemos. Aunque ya vi el numerito que aparece como 75 correos nuevos, ¿verdad? Bueno, y luego da tentación mandar mensajes, felicitaciones, y uno está perdiendo el tiempo muchas veces. Tenemos que entender, hermanos, que Dios nos hace una reconvención. Versículo 3 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado. O sea, Dios sí nos da una sacudida. Dios nos tiene que llamar la atención y nos dice palabras textuales. Versículo 3, la segunda parte, dices, ¿cuál es el mensaje de Dios? Conviértanse, hijos de los hombres. Al todo el ser humano Dios le está diciendo conviértanse. No lo dice solamente por que sea una palabra bíblica para entender hay un tiempo de que ya hay más parte del salmo. No es que lo digan los predicadores, lo dice la palabra. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios quiere que a tiempo nos convirtamos a Él. Antes que se vaya la vida, antes que se acaben las fuerzas, que nosotros lo busquemos. Porque en un momento dado, cuando nosotros lo hacemos, estamos asegurados. Este salmo concluye con 3 súplicas que deberíamos de hacer nuestras. Versículo número 14. Súplicas que deberíamos de hacer nuestras. De mañana, 13, desde el 13. La primera súplica: vuélvete, oh Jehová. O sea, Señor, regresa a nosotros. No es que se haya ido, lo que pasa es que yo estoy ya pidiéndole, ¿me entiende? Que me tome en cuenta. Vuélveme a ver, tómame en cuenta, inclúyeme. Yo quiero estar en esa relación en el que me mires cara a cara. Cuando dice vuélvete, es que Dios está de espaldas hacia la vida del ser humano. Por eso la oración sacerdotal que luego decimos los domingos es que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Yo tengo que clamar: Señor, vuélvete a mí, Señor, ten misericordia, mírame, exponerme a su mirada, ¿me entiende? Exponerme a su dirección, a su reprensión. Vuélvete. El salmista nos exhorta a volvernos a Dios. Y luego el versículo número 14 nos da otra súplica: de mañana
sácianos de tu misericordia. Y yo no sé si usted sepa, pero está comprobado que de acuerdo a cómo vivamos los primeros minutos de nuestro día, 10, 15 minutos, de acuerdo a cómo vivamos esos 10, 15 minutos de cada día, así va a ser el resto de nuestros días. Y esto que les comparto ya lo había dicho en otra ocasión aquí. Hubo un tiempo en el que para despertarme o para despertarnos, La Paz y yo, tempranito, entonces poníamos el radio en el modo de despertador en una estación en donde cantaban música norteña, para variar, ¿verdad? La Paz es del norte. Entonces, pues puras de amor y contra de ellas, puras de que me abandonó y que la mato y que nos matamos y todo eso. Usted escuche todas las norteñas, son así medias feitas, son agresivas. Lo interesante es que precisamente en ese tiempo, aunque éramos los pastores, que algunos piensan que los pastores no se enojan, pues La Paz y yo andábamos a la greña, nos peleábamos por cualquier cosa, andábamos ya irascibles. Ella, como buena norteña, se levantaba y así, lista para desenfundar, ¿no? Nomás le faltaban las botas. Y definitivamente no entendíamos por qué. No entendíamos por qué. Éramos los pastores, hacíamos nuestra oración, leíamos la palabra, predicábamos, cantábamos a Dios, pero andábamos de malas. Hasta que una persona nos dijo: ¿qué hacen ustedes cada mañana? Pues nos despertamos. Sí, pero ¿qué hacen? Bueno, para despertarnos ponemos el radio en tal estación y nos despertamos oyendo canciones. Y dijeron: ahí está el problema, ahí está el problema. ¿Cómo que el problema? Pues en qué nos puede afectar, ¿verdad? De que ya vino el que andaba ausente y este no consiente nada. Y si tienes amor pendiente, vele dando retirada. ¿No? No, pues se oía bien padre, hasta la cantábamos a voces con La Paz. ¿Pero qué? Descubrimos que estábamos siendo afectados por esa pequeña, no ni tan pequeña, ¿verdad? Por esas palabras de esas canciones. Y nos dijeron: ¿no tiene cassette? Sí, pues ponga alabanzas. Y le cambiamos, ¿y qué cree? Hasta la carita nos cambió, de verdad. Y uno puede pensar: es tan simple una cosa así. Pues Dios nos dice que nosotros le digamos, versículo 14, de mañana, sácianos de tu misericordia. Y ahora aconsejamos, pues lo mejor es pues despertarnos de otra manera. Yo les digo a las personas: no te bajes de la cama, no hables con nadie, no digas nada hasta que no, abriendo los ojos, lo primeritito, aunque sea acostado, haz tu oración. Dale gracias a Dios por el descanso de la noche, por el nuevo día. Pon tu vida en sus manos, tu día, las cosas que vas a hacer, aunque esté acostado, no importa. Pero que tu primera palabra sea para Dios. Y entonces cuando ya bajas al desayuno, ya vienes así. ¿Por qué? Porque sus bendiciones nuevas son cada mañana. Y yo puedo clamar de mañana: sáciame de tu misericordia. Y entonces nuestra vida será diferente. Y por último, versículo 15, una súplica: Señor, más los que le conocimos ya de años, ya que no le conocíamos, que éramos gente que nuestra vida se echó a perder por tantas cosas, que no le conocimos porque nacimos en un hogar cristiano,
que perdimos tantos años de vida y que luego decimos, ¿cómo no lo conocí antes, verdad? Bueno, el Señor nos dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. ¿Le podemos pedir a Dios que nos restituya el tiempo perdido? Sí, ahí dice que lo podemos hacer. Señor, ya fui infeliz como 20 años, pero ahora ya te conocí. Señor, que otros 20 sea bien feliz. Igual que en la misma situación de tristeza, de lucha, de angustia, de perversidad que yo viví, ahora yo tenga otro periodo de vida diferente, que viva de otra manera, que sea bendecido de otra manera, conforme a los años que viví en aflicción, esos mismos años que yo los tenga de gozo y de alegría. Amén. Podemos pedirlo. Podemos pedirlo. Salmo 90. Sería bueno que usted le ponga una marca, que usted lo subraye, lo guarde y continuamente le estemos dando una buena leída. Vuelvo a repetir, no solamente cuando haya muertito, ¿verdad? Porque es clásico para predicar en los velatorios, cuando ya la persona se murió y todos están pensando, híjoles, ya se murió, si rasuran al vecino, pon tu barba a remojar, entonces pues yo me hago un lado, etcétera. ¿Sabe por qué cuentan tantos chistes en los velatorios? De nervios, para espantar la muerte, espantar el miedo, espantar el temor. Pero en donde mejor chistes se cuentan, en los velatorios. Es una reacción natural del ser humano para quitar, ¿me entiende?, el temor, esa lucha, esa presencia de muerte. Usted y yo tenemos la bendición de hacer las cosas de otra manera. Señor, vuélvete a mí. Señor, sáciame cada mañana de tu misericordia. Y Señor, todo ese tiempo de vida triste que viví, devuélvemelo en la misma cantidad de días. Y sabe una cosa, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Solamente que cambiemos de actitud y que le digamos, Padre, enséñame a vivir sabiamente esos años que todavía me das, esos días que todavía tengo de promesa para vida. Enséñame a vivirlos de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer algo importante. ¿Qué le parece? Yo no sé si usted vendrá el 31, yo le invito a que venga. Vamos a estar contra reloj de 7 a 9 de la noche. Nada más 2 horas. Hay tiempo todavía para regresar a casa, tener su culto familiar, su cena, en donde usted va a poder participar de la despedida del año en familia. Pero por si acaso usted no viene, yo le invito a que como iglesia hagamos una oración de gratitud por la vida que Dios nos ha dado. Que le agradezcamos por todas las cosas buenas que hemos recibido, sus bendiciones. Y también que le agradezcamos por todas las cosas difíciles que hemos pasado. Porque tenemos que aprender a recibir tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Porque no solamente es asunto de lo bueno, porque muchas veces lo malo está muy relacionado con decisiones que uno mismo toma, no sabias. Yo le invito a inclinar su rostro y a levantar su voz en gratitud al Señor, en gratitud al Señor. Que el Señor nos dé esa oportunidad, Eliot, de poder estar en este momento en una quietud en la que podamos nosotros estar conscientes
de que Dios nos ha dado la vida. ¿Y por qué no decirle gracias, Señor? Porque me has dado la oportunidad de vivir. Porque me concedes el privilegio, Señor, de estar todavía con mis seres queridos. Señor, gracias por todas las bendiciones derramadas en este 2013. En este último domingo del año, Señor, levantamos nuestra voz como tu pueblo para agradecerte que tú has sido bueno, que has sido misericordioso, que tu presencia ha estado con nosotros durante estos meses. Y Señor, reconocemos que nos has bendecido con abundancia de pan, con vestido, con salud, con trabajo, con dinero. Gracias, Señor, porque hemos vivido tiempos felices. Nos has resguardado en tu mano divina y poderosa. Hemos visto accidentes y nos has librado de ellos. Algunos hasta los han asaltado, pero han conservado la vida. Señor, gracias por los momentos difíciles, porque es en medio de ellos, cuando las circunstancias se han vuelto oscuras, en que hemos tenido la necesidad de clamar a ti. Y es cuando, Señor, tú nos has dado la respuesta. Y hoy tenemos que decir gracias, porque tu palabra se cumple, que nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, que junto con la prueba, tú, Señor, nos has dado la salida. Y Señor, si todavía hay alguien en angustia, si todavía hay alguien en tristeza, en enfermedad, en luchas, yo te ruego, Padre Santo, como tu siervo, que extiendas tu mano divina, poderosa, sobre cada uno de los que están en lucha, en angustia, en necesidad, en enfermedad. Y que tú, Señor, te manifiestes, que se rompan, Señor, todas las ataduras de enfermedad, de maldad, de pobreza, de miseria. Y que, Señor, tú te puedas glorificar en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por el año que está terminando. Declaramos, Padre, que queremos poner nuestra vida, nuestro tiempo en tus manos. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Permite, Señor, que cada mañana al despertar dependamos absolutamente de ti. Que nuestro día, nuestras horas, nuestros minutos, nuestro tiempo lo podamos encomendar bajo tu dirección. Que podamos decirte, Señor, cada mañana: sáciame de tu misericordia. Señor, que podamos en todo momento reconocer tu grandeza, establecer, Señor, una actitud de búsqueda, y te digamos: vuelve, Señor, a mí, vuélvete a mí, no me des la espalda, mírame, Señor, que tu rostro resplandezca sobre el mío. Y que, Señor, nuestra vida en los días que faltan de este año y en todo el 2014 y el resto de nuestra existencia
puedan ser caracterizados, porque vivimos en otra dimensión, en paz, en bendición, en felicidad. Señor, alégranos conforme a los años que vimos mal. Aparezca sobre nosotros tu gloria. La luz tuya, Señor, sea sobre nosotros. Y todo lo que hagamos, la obra de nuestras manos, confírmala, establécela, bendícela. Te lo estamos pidiendo de una manera personal, con sinceridad, de todo nuestro corazón. Y así, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, yo quiero invitar para que, si alguna persona nos visita esta mañana, pueda usted poner su vida en las manos del Dios eterno. Yo le invito a que usted en esta mañana haga una oración y que le diga: Señor Jesucristo, gracias que me has traído esta mañana aquí a Peniel. Yo me quiero rendir a ti. Yo quiero tener un Dios como tú, eterno, misericordioso, lleno de gracia, derramador de bendiciones. Cuando una persona pone su vida en Cristo, sus pecados son perdonados, es habilitado con la vida eterna, porque pasas de muerte a vida. Y lo más hermoso, que el Señor transforma tu existencia, y el tiempo de vida que el Señor te dé será lleno de su presencia y de su bendición. Si ese es tu anhelo, un cambio de vida, por favor, cierra tus ojos, haz esta oración conmigo. Yo te ayudo, yo pongo la oración, tú pones tu corazón sincero. Repite conmigo, los demás te ayudamos. Señor Jesús, te doy gracias por la vida, por el tiempo, y ahora reconozco que tú eres el proveedor de la salvación, el proveedor de la vida eterna. Y Señor, yo no quiero quedarme solamente en la vida temporal y perecer eternamente. Yo necesito y quiero la vida eterna. Señor Jesús, me rindo a ti, me pongo en tus manos. Quiero pedirte que entres a mi corazón, y a partir de este día todo mi tiempo esté en tus manos, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Perdóname mis pecados, transforma mi vida, y Señor, permíteme seguirte todo el tiempo que tú me des sobre esta tierra. Lo estoy declarando en tu nombre precioso. Amén. Amén. ¿Habrá alguna persona